Creo que estoy hablando mucho de la gente. Déjame que los que van a hablar hablen bien, pero tengo que hablar de esta persona mucho. El próximo orador hablaré poco, porque es mucho, y por lo mucho que es, todos lo conocen. Pero diré algo que tal vez algunos ignoren. Fue detenido por la policía política del régimen anticubano en diciembre de 1960 a la temprana edad de 17 años. Condenado a 20 años de prisión, fue enviado a la cárcel de menores, de la cual escapó y se asiló en la Embajada de Venezuela. Comenzó su exilio trabajando y estudiando, sin dejar nunca su actividad política. Estudió Derecho y obtuvo un máster en literatura. Varias decenas de periódicos en España, América Latina y Estados Unidos recogen semanalmente, desde hace muchos años, su columna, calculándose en 6 millones sus lectores. Ha publicado más de 25 libros, creador de la Unión Liberal Cubana, de la cual es hoy presidente honorífico. Convocó en Madrid a exiliados demócratas, cristianos y socialdemócratas, con los que constituyó la Plataforma Democrática Cubana. Es o fue, porque no lo sé, vicepresidente de la Internacional Liberal. Fue uno de los cubanos que más urticaria produce en el mando castrocomunista, español y estadounidense por papeles, cubano con mayúscula por nacimiento, alma y corazón, nuestro orgullo, Carlos Alberto Montaner. Muchas gracias por esa presentación tan generosa y tan cordial. Yo tuve la oportunidad de conocer a Irán cuando era un chavalín, un muchachito de 17 años en la prisión de La Cabaña, precisamente en aquellos días en el que él había sido detenido y yo también. Todo esto, cuando te ocurre a los 17 años, es una aventura simpática. Cuando me pasa ahora, creo que la depresión sería horrorosa. Cuando llegaba, bueno, quiero decir primero que yo he tenido siempre una gran admiración por Irán, por la vida de Irán, por alguien que se vio obligado a hacer cosas en las que probablemente, es decir, acciones y actitudes y comportamientos que no tenían nada que ver con su propia naturaleza. Pero la vida lo forzó y él cumplió con lo que le parecía correcto. Enlaza esto con una frase que le escuché una vez en la televisión. Yo estaba mirando la televisión y estaba Julián Marías, el filósofo español, ya muy viejito, tenía cerca de 90 años, y le pregunta el periodista, una pregunta terrible, le dice: señor Marías, ¿qué usted quiere que le pongan de epitafio en su tumba? Y el filósofo se quedó pensando y dijo una frase muy sencilla. Un hombre que tenía 100 libros escritos y una importancia extraordinaria en la vida intelectual española. Dijo una cosa muy sencilla: hice lo que pude. Bueno, esa es la vida de Irán. Alguien que hizo lo que pudo, siempre aún a riesgo de perder eso único que tenía, que era la vida. Cuando llegaba, yo no conocía este sitio, que me parece, por cierto, espléndido, me parece un salón magnífico para conferencias. No había venido, es la primera vez que vengo. Y no sabía que había una placa dedicada a Félix Varela. Félix Varela, que fue un exilado como nosotros, que estuvo condenado a muerte, que tuvo que huir vía Gibraltar de España en la persecución porque querían matar a todos los constitucionalistas que habían pedido someter al rey a la autoridad de la Constitución. Y como de alguna manera se restauró el absolutismo,
condenaron a muerte a aquellos constitucionalistas que habían pedido eso, y entre ellos estaba Félix Varela, y tuvo que venir al exilio. Cuando uno lee los papeles de Félix Varela en el exilio es muy interesante porque se parece mucho a nuestra lucha, se parece mucho a nuestra historia, incluso en las ilusiones. Constantemente Félix Varela piensa que es inmediata la demolición del sistema colonial en Cuba, que está a punto de desaparecer, que todas las condiciones internacionales están dadas para que desaparezca el sistema colonial en Cuba. Félix Varela murió en el exilio, como todos sabemos, y pasaron muchos años hasta que aquello se terminó. Pero fue como es el título de la obra de Irán. Si Félix Varela hubiera escrito su biografía, le hubiera podido poner Mi lucha por la libertad, que es el título que ha elegido Irán. Y lo que yo quería compartir con ustedes para terminar estas breves palabras es que hay que luchar porque no sea necesario luchar por la libertad. Es decir, hay que construir un país algún día en el que la libertad esté dada en la propia naturaleza de la convivencia. ¿Cómo se hace eso en los Estados Unidos? ¿Cómo se hace eso en los 30 países que disfrutan de Estados de Derecho? Bueno, se hace cultivando la fortaleza de las instituciones, que las instituciones pesen mucho más que los hombres, que las autoridades se subordinen al imperio de la ley, que no sea necesario dedicar una vida a luchar por la libertad, porque la libertad viene dada como el oxígeno, como el agua, como las cosas de las que nosotros disfrutamos de una manera natural. Hay algo tremendamente heroico en vidas como las de Irán y las de tantas personas que están aquí en esta sala y que han padecido, pero al mismo tiempo es muy triste que eso haya sido así. Es muy triste que hayan tenido que dedicar sus vidas, que estaban de alguna manera, hubieran podido ser dedicadas todo el tiempo al trabajo y a la familia y a la creación de riqueza y de felicidad, haber tenido que sacrificarse, porque en el marco social que nosotros creamos en Cuba siempre hubo, y todos ha habido varias descripciones de cómo del 95, la lucha del 68, la lucha del 95, el levantamiento de 1906, la guerra de 1912, la guerra racial de 1912, 1933, 1959, es decir, es una constante lucha que lo que ha hecho es drenar nuestras mejores energías, cansar y fatigar a nuestras mejores personas, liquidar en el camino a los mejores cubanos. Así que quizás el gran homenaje a Irán, el gran homenaje a ustedes que tanto han luchado por la libertad de Cuba, es precisamente construir un país en el que eso no vuelva nunca a ser necesario. Muchas gracias.